sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Carlos Molina, Juan Carlos Polanco, en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias por la oportunidad de estar en el programa cada semana. Una pregunta antes de el saludo. ¿Podemos colocar una canción aquí de YouTube? No por derechos de autor. Bueno, listo. Entonces le damos la bienvenida a todos hoy. Recordando de que este es un programa que habla sobre el gobierno civil bíblico, no una propuesta nuestra, una propuesta de la Biblia, la propuesta de Dios de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que doy la bienvenida a los que nos ven en directo, los que tienen la sana costumbre de vernos en directo y los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Así que bienvenidos y como siempre, pues, nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco, bienvenido. Buenas tardes, Pastor Ricardo, ¿cómo estás? Bendiciones, espero que todos estén bien. Sí, día lunes comenzando, iniciando la semana ya, ya terminando febrero, iniciando lo que es marzo, y ya estamos en el 2025. Ya no nos dimos cuenta y ya estamos ya iniciando el camino, iniciando. Entonces, sí, aquí estamos contentos, gracias a Dios. Ya pronto, ya para abril se viene el nacimiento de mi segundo hijo. Entonces aquí estamos ya con la esposa preparando el tema del parto y todo eso. Hemos estado corriendo un poquito, pero estamos contentos y ansiosos. Bueno, ser papá, ser padre es una bendición. Los hijos no son carga, son bendición. Así que esperamos a ese bebé. Todos lo esperamos con ansias. Bienvenida, señora Alba Patricia. Buenas tardes, doctor Ricardo Molina, señor Juan Carlos Polanco y don Jorge, nuestro principal ponente esta tarde. Muchas gracias a todos los que están presentes hoy, los que nos escuchan en directo desde cualquier lugar del mundo. Y como dice nuestro director principal, los que nos verán en el futuro en cualquier hora y lugar. Muchas gracias. Estoy en la ciudad de Cali, dispuesto para compartir con ustedes hoy una charla bien enriquecedora. Esperamos que sea para todos. Con un clima bastante agradable, ha estado haciendo mucho frío, hay aumento de lluvias, bien extraño porque se supone que esta temporada es de calor, pero tenemos un delicioso clima muy fresco. Muy Así que bien, aquí bienvenidos todos. en este programa nosotros hablamos de gobierno, hablamos del tiempo, ¿no? Si la gente quiere saber el tiempo, el clima, cómo está en el Valle, cómo está en Santander, cómo está en Texas, aquí le damos las noticias. Muy bien, pues el tema de nuestro hoy es el comunismo, una filosofía de ruina y pobreza. Y pues nuestro tema arrancamos pensando en la canción de Nino Bravo, ¿no? La canción se llama Libre. Yo quería colocarla aquí para que la gente la escuchara, pero animamos a la gente que nos escucha que busquen en YouTube la canción Libre de Nino Bravo. Nino Bravo es un español que cantó la canción, él no la hizo, la cantó y pues pegó muy fuerte en ese tiempo.
Pero yo quiero ser honesto con ustedes, ¿no? Porque yo soy del 64. Esa canción nació en el 72, creo. Y la escuché por ahí, pero nunca imaginé el trasfondo histórico de esa canción que tenía que ver con la división que había en Europa. Comenzó en Alemania, en la división entre el Oriente y el Occidente. Y con la filosofía, ¿no? Una filosofía del Oriente de esclavitud, de control, de manipulación, y una filosofía del Occidente de libertad. Libertad. Muy interesante eso porque históricamente, como ustedes saben, el Oriente se ha caracterizado por esclavitud, la historia. Por esa razón el Evangelio tuvo que moverse hacia el Occidente. Y el Occidente es significado de libertad. Y el Evangelio se movió. Donde iba hacia el Occidente, se movía hacia el Occidente. Donde llegaba el Evangelio, allí había libertad. Porque eso es lo que produce el Evangelio. Libertad interna y libertad social, libertad externa. Hablaremos de eso, muchachos. Hoy yo he estado leyendo sobre lo que pasó en Europa en ese tiempo de 1961, en donde se establece esa división y las razones por las cuales se establece, porque ustedes saben que en la historia se habla de la Guerra Fría en la historia entre Europa que controla y los países libres de Estados Unidos y otros países que entienden algo de la libertad. Entonces, hay una guerra política, pues hay guerras también en el tiempo. Recién también pasaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo varias guerras con antelación a ese evento de la muralla de Berlín. Y estaba mirando unas fotos y escuchando la canción de Nino Bravo, muy triste escuchar la canción, entendiéndola y viendo las fotos de ese tiempo tan complicado. Cómo dividen Berlín en dos por obligación. Y apenas la dividen, no dejan pasar a nadie de un lugar para otro. Y para eso colocaron un pequeño muro con alambre de púas. Y ahí donde nace la canción. Porque este muchacho de 18 años, pues quiere escaparse. Una foto que vi también, es una foto que la gente se podía mirar, porque todavía no habían construido muy alto el muro. La gente se podía mirar y se saludaban. La hermana con el hermano, porque separaron familias. Es muy terrible eso. Cómo separaron familias así de una, cerraron y nadie podía pasar para ningún lugar. Y se separa, pues pensando el Oriente, pensando en que están en contra del capitalismo. Siempre es el cuento, ¿no? El capitalismo, porque eso es lo que hace el comunismo socialista. El comunismo socialista progresista está en contra de la libertad. Y históricamente, ustedes saben, muchachos, pueden hablar de eso. El capitalismo pues trae libertad económica. A ver, Alba, arranquemos. Bueno, primero redondear un poquito el contexto de lo de la canción. La canción fue escrita por dos españoles, Herrera y otro con un apellido más larguito. Bueno, estas personas relatan, encuentran los escritos de lo que sucedió en ese año. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania queda en poder de los países que pelearon unidos, aliados, y la Alemania queda dividida en cuatro secciones. Tres que le corresponden a una parte de Estados Unidos, otra administrada por Gran Bretaña y otra administrada por Francia más pequeña, y la parte oriental administrada por Rusia con su comunismo. Poco a poco los alemanes pues vuelven, ya los que se supone que no son nazis, a administrar su territorio, pero obviamente los tres dominios de Inglaterra, Estados Unidos y Francia eran capitalistas y el del Oriente sigue siendo comunista. Eh, no había en principio este muro,
sino que las personas pasaban libremente de un lado al otro, pero poco a poco, al pasar en menos de 10 años, pues notaron cómo la parte capitalista logró grande avance, reconstrucción de la ciudad, de trabajo, industria, todo lo que tiene la libertad y el capitalismo, pues que en sí pues trae progreso. Entonces las personas empezaron masivamente a pasar del lado oriental al lado occidental y lo que hacen los Alemania comunista en Berlín es levantar este muro, que realmente no era un muro, sino dos. Entre uno y otro había lo que se llamaba como el corredor de la muerte, así que para poder escapar tenían que subir primero un muro que al principio, como tú dices, era bajito y la gente se saludaba y se veían de un lado al otro, pero después lo levantaron cerca de 3 metros, había que subir ese muro, pasar el corredor de la muerte y subir el segundo muro y al otro lado ya eran libres, ya estaban en la Alemania occidental. Lo que pasó, pues sí, dos amigos estudian esto, ellos eran albañiles y deciden pasar, no aguantan más, desesperados por la pobreza, por las restricciones, por el trato que recibían, por la falta de comida, por la falta de oportunidades. Ellos deciden que se van a pasar al otro lado y estudian en qué parte del muro pasar. Encuentran un lado cerca a una panadería donde la guardia, los agentes, pues, soldados de la Alemania oriental, no, hacían como un relevo, a la hora del relevo, y había como un espacio allí en el que podían, y el primer amigo de estos dos sube el muro y logra pasarse, y el otro cuando va a pasar, pues no alcanza, y lo que hacen es que le disparan, y no recuerdo cuántos balazos fue que recibió. La canción dice que caían flores carmesí sobre su cuerpo, no sé si por ahí tienes la letra, y cuentan algunos relatos, no son muy iguales en esto, pero algunos relatos dicen que era que las personas del otro lado del muro empezaron a tirar flores rojas porque sabían que el muchacho estaba ahí, gritaban y decía, y él gritaba y ya no podía pasar, ya estaba herido, pero no lo remataron de inmediato, sino que lo dejaron agonizar cerca de 3 horas. Cuenta la noticia, pues que está escrita, como está redactada, que cerca de 3 horas lo dejaron allí para que la gente lo viera y supieran lo que les iba a pasar si intentaban saltar el muro. Entonces, a raíz de esto se escribe la canción después de que ellos leen el documental, el documento y con los nombres de los chicos y todo está esto, de los dos muchachos, pero Peter Fletcher fue el chico que murió, que no tenía aún 20 años, tenía creo que 19 y, y fue trágico porque pues esta historia quedó para que nos sirva de modelo de lo que sucede cuando un régimen comunista está al mando de un territorio, lo que pasa con esta gente. Y no es muy difícil, no es muy diferente a lo que ha sucedido en Cuba, por ejemplo. La gente escapa, ya han parado de escapar en balsas, pero ¿cuántos durante años se lanzaron al mar? Preferían la muerte con sus niños, con ancianos, sin nada, preferían arriesgarse a morir en el mar en unas balsas artesanales. Con tal de escapar de ese régimen comunista. Y mi reflexión es, bueno, no entiendo cómo nuestros compatriotas que todavía eh, idolatran este personaje que tenemos en la Casa de Nariño, anhelan ese tipo de gobierno. O sea, no, yo sé que ellos ya no pueden ser tan extremistas como en ese entonces, pero la diferencia realmente no es mucha. Bueno, tú sabes que cuando uno ignora cosas, uno se pone terco, uno pues no tiene una visión clara y pues yo le doy en un porcentaje no muy alto, bajito, a la gente que ignoran realmente la historia, porque tú sabes que uno de los problemas de esta generación es que no conocen la historia, o sea, no hacen una conexión con la historia. Entonces piensan que lo que se está proponiendo ahora es algo de primera vez y que puede funcionar. Y como no conocen la historia, pues apuestan a eso y lo que traen es esclavitud y más daño a la sociedad por desconocer la historia. Bueno, aquí con la canción de Nino Bravo y con lo que estamos hablando de Europa, la Guerra Fría, y a través de estos programas, pues estamos tratando de iluminar la mente de las personas de cuán peligrosa es esta filosofía, Juan Carlos. Así es importante un pequeño dato, y es que los países libres levantan muros para proteger su frontera, para que no ingrese gente, y los países comunistas levantan muros para que la gente no salga.
Es la diferencia, digamos, entre los países que son libres y los países que son comunistas. Miren el caso de Estados Unidos, que tuvieron que levantar un muro para que la gente no ingresara de manera ilegal, porque todos quieren ir a Estados Unidos porque es, con todos los defectos que tiene Estados Unidos, sigue siendo la tierra de libertad, la tierra en la que tú, así como vayas, puedes emprender, se valora la propiedad y todo eso, y la gente va para allá, busca eso, arriesgaban su vida para llegar a Miami, haciendo devorados por tiburones, improvisaban con barcos, perdón, con carros viejos, improvisaban balsas, con buses, con combis, con estos microbuses, les ponían unos tarros vacíos debajo para improvisar unas balsas y se iban familias enteras y muchas veces no llegaban todos. El hijo moría en el camino o el papá moría en el camino. Era preferible eso a seguir aguantando el comunismo. Entonces, sí, el comunismo es la única filosofía que ha tenido que levantar muros para que no se escapen de su país, no se escapen de la miseria en donde viven. Y eso es algo importante de recordar porque muchos dicen que el colapso, la caída de la Unión Soviética o la caída del comunismo se vio reflejada en la caída del muro de Berlín y no. La caída del comunismo se vio reflejada en cuando armaron el muro. Ahí en ese momento ya el comunismo colapsó porque obviamente ya tuvo que aplicar al 100% la fuerza para mantener a sus ciudadanos ahí reprimidos. Entonces es importante entender eso. Otra de las cosas que vale la pena comentar. Bueno, sí, como decía Alba, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, la Unión Soviética, se quedó con una parte de Berlín administrándola. Algo que sí hay que rescatar es que los rusos fueron los grandes protagonistas de la guerra. Sí estuvieron los americanos, Europa, todo, pero los que más perdieron hombres fueron los rusos en la Segunda Guerra Mundial. El mismo día que se hizo el día D, en el frente oriental estaban los rusos peleando y más de 6 millones de soviéticos murieron defendiendo su país, pero después podemos ver, digamos, que no solamente el sistema comunista era un sistema que mantiene oprimido, sino que los mismos prisioneros de guerra del lado alemán o del lado italiano, del lado no, del japonés, Japón no alcanzó a pelear con Rusia en la Segunda Guerra Mundial, con el lado alemán y con el lado italiano, digamos, anhelaban que si iban a ser prisioneros, que fueran prisioneros de los occidentales, porque si eran prisioneros o si llegaban los comunistas a aprisionarlo, estaban por seguro que lo iban a matar, iban a abusar de sus mujeres y eso. Al ejército soviético en Berlín se le llamó el gran ejército violador, porque fue un ejército que llegó cuando se tomó de Berlín, llegó y hizo lo que quiso con las mujeres alemanas que estaban ya desprotegidas en aquel tiempo. Se violaron derechos humanos como loco con civiles que ya estaban hartos del régimen nazi. Entonces, eh, sí, es claro entender eso, de que la filosofía comunista siempre ha necesitado de la represión, es un modus operandi, su modo de operar es esa, es la dictadura del proletariado, como le dicen ellos, y el comunismo se va a lograr a través de eso, de la dictadura del proletariado. El proletariado son ellos supuestamente la voz del pueblo, pero después comienzan a matar a diestra y siniestra. El, el comunismo, le hago un pequeño adelanto, un pequeño spoiler a aquellas personas que todavía le tienen fe a esa filosofía. El comunismo no se va a aplicar nunca. Es un cuento de fantasía. El manifiesto comunista es algo meramente fantasioso que escribió una persona que anhelaba algo que no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es una filosofía que atenta directamente contra el espíritu humano, contra el diseño por el cual Dios nos creó. Ser libres, hacer lo que nosotros queramos, todo eso, y el comunismo va en contra de eso, va en contra de eso. Es una filosofía que es atea completamente, anticristiana, no por nada el enemigo número uno del comunismo es el cristianismo. Muchos comunistas declaran eso, declaran que más que el sistema capitalista, más que esto, lo primero que buscan destruir o tener bajo su control son a las iglesias, tanto cristianas, evangélicas como católicas, porque saben que la filosofía
bíblica, la filosofía cristiana, es aquella que le ha hecho frente de verdad, de verdad. Si nosotros vemos el domo de hierro en la Guerra Fría, vemos a Margaret Thatcher por el lado de Inglaterra, vemos a Ronald Reagan por Estados Unidos y vemos al Papa Juan Pablo II por el lado de la Iglesia Católica. Estas tres personas, vemos que uno era protestante en el caso de Reagan, otra era anglicana en el caso de Margaret Thatcher y el otro era católico, el- el representante máximo de la Iglesia Católica, obviamente personas ¿cómo se llama?, con fortaleza, con cualidades, con defectos, al igual que todos nosotros, pero aún así eran personas que eran cristianas y no fue el sistema capitalista, sino fueron los principios cristianos los que impulsó a este tipo de gente, a estas tres personas, a hacerle frente al comunismo. Y gracias a ellos, el comunismo no pudo entrar en Occidente. También sumémosles las prédicas del señor Charles Spurgeon, que fue un predicador inglés protestante. Le llamaban el príncipe protestante, algo así. Era una persona muy, muy conocida. Estamos hablando de que en aquellos años, De los en aquellos, predicadores. el príncipe de los predicadores en aquellos años, tener una radio con 10.000 personas que te escuchen a la semana era una locura, era mucha, mucha gente. Y muchas de sus prédicas, aunque no era 100% metido en la política, él más de una vez habló en contra del comunismo. Y él decía, no se dejen engañar, no voten el oro que te da Dios por esta falsa moneda bonita que te vende el socialismo. Te vende algo bonito, pero en la realidad es puro estaño, es pura porquería, es pura basura. No desechen las ideas de la Biblia verdadera por lo que el comunismo te ofrece. Y él predicó eso, y estas fueron personas que ayudaron en el siglo pasado a evitar que el comunismo se meta 100% en Occidente. Ahora sí, tenemos partidos comunistas en América Latina, tenemos grupos que son extremistas, tenemos gente trotskista que todavía existe, imagínense. Estamos hablando de personas que todavía son terraplanistas, personas que viven en la Edad Media. Yo no sé qué tienen en su mente los que todavía siguen el trotskismo. Pues En Perú hay grupos que se visten como alemanes y todavía son fieles a Hitler. todavía son los neonazis, supuestamente estos nuevos arios que no sé qué hablan cosas. Hay gente China tuvo, o sea, Perú tuvo un presidente que era maoísta, seguía la filosofía de Mao Zedong. Era una persona que creía en la revolución agrícola. La revolución agrícola mató más de 60 millones de personas en China, devastó ciudades enteras y dejó que ciudades enteras de chinos murieran de hambre, murieran de inanición. Y a la persona que tenían en Perú como Pedro Castillo era una persona que era maoísta, seguía esa filosofía, creía en la revolución agraria, estaba a punto de repartir tierra. Gracias a Dios que los peruanos reaccionaron a tiempo y lograron sacar a esta persona del poder, o si no, no sé qué hubiese pasado en Perú. Entonces, hay personas que todavía están aquí en América Latina causando estragos. Sí, para mí la filosofía comunista está acabada, o sea, no está acabada, pero sí es una filosofía que está destinada al fracaso, está destinada a fracasar, a perder siempre, y la única manera en la que se lleva a cabo es, ahí tienen de ejemplo Venezuela, Nicaragua, Cuba, que son los tres ejemplos de América Latina en el que es necesario una dictadura militar para que se mantengan a flote esta filosofía. Así Hay gente que, peligrosa. Hay gente gente peligrosa, claro. peligrosa que históricamente han demostrado el daño que le han hecho a sus países y al mundo. Por eso este programa, Gobierno Civil Bíblico, donde pues hablamos de la historia, hablamos de hechos reales, que el comunismo socialista, progresista, en ningún país ha traído prosperidad, que en ningún país ha traído libertad y que en ninguna parte la gente es feliz. Rusia se unió con Corea del Norte, les ayudó. Corea del Norte es un país de Más tiranía.
más que una ayuda, yo creo que fue una piedra de tropiezo. No sé si has visto las noticias, los soldados coreanos llegaron a la guerra de Ucrania y es como si llevaran a un grupo de soldados medievales a pelear una guerra moderna. No tenían idea de nada, no sabían a qué se enfrentaban, no tenían conocimiento de las armas modernas, no sabían nada de tecnología, nada. Claro, es un país que quedó atrapado en los años 50. Está aislado, claro. Entonces llegaron ahí los soldados coreanos y en vez de ser ayuda para los rusos supuestamente, fue una notición que, bueno, yo seguía esto y yo vi que durante la primera semana más de 10.000, porque mandaron 17.000 soldados coreanos a pelear. Y la primera semana, 1.500 entre heridos y muertos, no sabían qué hacer, estaban colapsados, le fueron un gasto a Rusia, tratando de enseñarles, adiestrarlos en al menos ocupar un arma moderna, porque no sabían cómo cargar un rifle moderno, un fusil moderno, ocupar un computador, el tema de los satélites, el tema de los drones, de los misiles, que son armas que hoy en día son las que predominan en el campo de batalla. Estas personas todavía llevaban fusiles AK-47 con la espada, con la ballesta en la punta, listo para el combate cuerpo a cuerpo. La última vez que se vio un combate cuerpo a cuerpo en una guerra fue en las Malvinas en el año Argentina contra Inglaterra. Fue la última ocasión de la guerra moderna en donde se vio una batalla de combate cuerpo a cuerpo, porque ya no se pelea así, ya se pelea a través de una pantalla, y los coreanos se dieron cuenta que llegaron al mundo exterior y no sabían nada. Y otra cosa, descubrieron Internet. Creo que más de la mitad de los coreanos, porque le dieron teléfono smartphone, que tampoco sabían usarlos, y creo que la mitad de los coreanos estaba embobado con pornografía. Nunca habían visto pornografía, y claro, se vieron con Internet a libre disposición y se volvieron locos estas personas. Comenzaron a ver Me imagino cosas. que siempre cuando hay ese tipo de viajes de personas que viven en esclavitud y tiranía, muchos deciden no volver a sus países. No, claro, muchos se van a escapar. Es lo que pasa en Cuba, con los Juegos Olímpicos. Muchos de los atletas que representan Cuba no vuelven a sus, No a sus, vuelven. a sus familias. Aquí obviamente hay una amenaza en Corea tienen amenazas de que si desertan, sus familias se van a ir presas, cosas así. Pero no sé, ahí toca ver Sí, qué es lo que pasa que después. decirte, pues en Corea del Norte y los países estos bien de extrema izquierda, amenazan la familia. Si te quedas por allá, si no vuelves, tu familia va a sufrir y entonces pues muchos tienen que volver, aunque otros deciden nada, pase lo que pasa, me quedo. Bueno, Alba, estamos hablando de lo que produce un sistema de filosofía de izquierda. Yo estaba leyendo a alguien por ahí que decía que hoy en día no hay izquierda ni derecha, ni un WhatsApp. Yo tuve que contestarle, ¿no? Sí hay izquierda, sí hay. Y le estamos, yo no sé la gente por qué quiere negar esta filosofía y cambiarle de nombre y como querer decir, no, eso no existe, no es real. Y cuando las evidencias son tan claras. De todas maneras, esos se desconectan de la misma historia, Alba. Sí, señor. Lamentablemente, este manejo del discurso o desinformación que ellos le llaman a las posturas de la historia, de la verdad, le llaman desinformación. Y han querido y han trabajado, la verdad lo han hecho durante mucho tiempo y trabajan de una manera intensiva en desconectar a la gente, en cambiar la verdad, en cambiar la información y en quitar la historia, sobre todo eso, quitar la historia y hacerla ver de otra manera a las personas que ellos tienen. Perdón, voy a apagar la cámara un momentico porque se me está apagando la batería. A la persona que ellos tienen cautiva. Y de esa manera es como mantienen este público atento y lo mantienen engañado. Y Juan, a veces lo que ocurre es que la gente a veces no quiere mirar la historia, la realidad, porque piensan, si miran eso, pues se afectan, dicen, o otro caso, la ven, pero dicen, eso nunca nos va a pasar a nosotros. Sí, lo mismo dijeron los venezolanos Los cuando Cuba. venezolanos,
no, nosotros nunca vamos a ser Cuba. Acto seguido, miren Venezuela. Después, Argentina. No, nosotros nunca vamos a ser como Venezuela. Miren a Argentina como que tuvo que llegar una persona como Milei, así, con ideas firmes para comenzar a cambiar la situación. Y así los países. Chile, ay, no, nosotros estamos a años luz de ser como Argentina. Miren cómo estamos ahora. Y así es la cosa siempre. Lo que yo dije el otro día aquí mismo, el comunista, la filosofía del comunista es, eso no funcionó porque yo no estaba ahí. Si yo hubiese estado ahí, yo hubiese hecho esto y esto y esto. Ese es el pensamiento que ellos tienen y siempre va a ser lo mismo. O sea, tú no puedes esperar a que un plato te sepa diferente si aplicas la misma receta. Bueno, queremos decirle a los seguidores, a los que nos verán también en el futuro, que verán este programa por casualidad de pronto o intencional, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad. La libertad para la cual hemos sido creados. Todos los seres humanos en cualquier parte del mundo han sido creados para ser libres. Dios no creó al hombre para que otro hombre lo esclavice, para que otro hombre lo oprima, para que otro hombre abuse. Así es. También dejar algo en claro, y es que nosotros, aunque nuestro fin no es hacer la gente que sea de derechas. En la derecha también hay gente que se ha portado muy mal, ha sido corrupta y todo, pero siempre hemos identificado que en las partes de la derecha hay principios bíblicos en los que nosotros podemos aplicar, y lo más importante es que se mantiene la libertad de expresión, se mantiene la libertad de congregarse, de todo eso, y eso nos permite a nosotros los cristianos a seguir adelante en la formación del reino de Dios. Es por eso que siempre, aunque nuestro fin no es tener un gobierno de derecha, ojalá que nuestro gobierno sea el bíblico, sean personas que sean temerosas de Dios y todo eso, pero sí la derecha comparte principios que nosotros donde nosotros nos podemos apoyar y seguir avanzando en el reino de Dios. A ver, Alba, el tiempo se nos ha ido. Tu pensamiento final con este tema de hoy. Posiblemente el miércoles podemos continuar, pero hoy hablando de esta filosofía de ruina y pobreza. Invitar a nuestros oyentes a que reflexionen, a que hagan la tarea de estudiar la historia, de revisar la verdad, de escuchar a más de un lado de las versiones, porque tenemos muchas personas que solamente escuchan siempre a las mismas personas y por supuesto, pues conservan ese mismo discurso. Y es mejor analizar, así como dice la palabra de Dios, ¿no? Escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, ver las versiones de la historia, conocerla y sobre todo, leer la palabra de Dios. Cuando leemos la escritura nos da, aquí tenemos contenido todo lo necesario para la vida y la piedad. No es solamente para la piedad, no es solamente un libro religioso. Este es un libro que contiene todo lo que nosotros necesitamos conocer para nuestra vida aquí en la tierra y, por supuesto, para el gobierno civil bíblico también. Vamos a hacer una escuela de historia providencial en julio, en Bucaramanga. Pues no es abierta para todo el mundo, es la primera escuela que vamos a hacer. Un mes, 24 horas 7, estudiando historia con la doctora Catherine Dam. Aprender más es importante si queremos ser un poco más efectivos en el presente. Aprender del pasado para ser más efectivos en el presente. Bueno, nos despedimos. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Gracias por acompañarnos. Miércoles 4 p.m. aquí en Busco en Ti. Porque donde estás no es el final. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.